¿Cómo han estado, estimados consiervos y consiervas en el Señor? Estamos en un nuevo módulo que titula Escatología, una serie de 33 lecciones que iremos subiendo en este módulo de escatología. Ustedes se preguntarán seguramente, ¿pero qué va a pasar con la serie Apocalipsis? Esa serie todavía va a continuar. Hay varias series que vamos a ir subiendo, como ya pueden verlo, y de acuerdo a la serie que a ustedes les interesa, van a ingresar. En este caso tenemos un módulo que es escatología teórica y práctica, así lo queremos denominar. Como lección número uno, tenemos los métodos de lectura para el estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Antonio. Voy a estar dictando estos cursos durante 33 clases que vamos a tener. ¿Qué es la escatología? La escatología es el estudio de las últimas cosas, es el estudio de los acontecimientos futuros, en otras palabras. Muchos de los acontecimientos en el Antiguo Testamento eran futuros, pero que ya tuvieron su cumplimiento. Más, hay profecías que todavía recién van a tener su cumplimiento. Nosotros con estas cosas tenemos que llamar la atención de las personas. Por esa razón queremos hacer una escatología teórica práctica. No solamente va a ver el aspecto terminológico de la escatología, sino también para qué nos va a servir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los eventos futuros que acontecerán, ustedes pueden preguntar, ¿tú sabes cómo va a desaparecer la tierra o cómo va a ser el fin del mundo y tú quieres saber tu futuro individual? Yo te puedo decir de las dos cosas, puedes contestarle, porque la escatología se divide en dos, en escatología individual y escatología general. En la escatología individual podemos preguntar a la persona, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? En caso de que hoy murieras, pasarás la eternidad al lado de Cristo o en el castigo eterno. Uy, la persona ya va a decir, oh, ese sí, mi futuro eterno, no va a ser un futuro a medio o a largo plazo acá en la tierra, sino su futuro eterno. Y con eso nosotros ya estamos evangelizando a la persona. Y esto tiene que fluir por el momento, porque es un estudio, solamente les veo y les muestro esta parte aplicativa que tú puedes darle a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero, a tu paisano y decirle dónde pasarás la eternidad. En segundo lugar, la escatología se divide en la escatología general. En la escatología general se va a hablar acerca del futuro del universo y de esta tierra. ¿Cómo va a terminar esta tierra? Tú sabes cómo va a terminar, cómo va a ser el fin del mundo. Puedes preguntarle a una persona y la persona te va a decir, no sé, no sé, pero yo te digo que tengo la respuesta. ¿Cómo va a terminar esta tierra? Y no solamente cómo va a terminar esta tierra, sino también cómo va a terminar este universo. Y la persona tal vez te va a creer como loco, pero tú le puedes decir, no, no estoy loco, sino en la palabra de Dios nos dice acerca del fin del mundo, de cómo va a ser y cómo este universo va a dejar de existir para dar lugar a los cielos nuevos y tierra nueva. Y te va a decir, y tú le puedes abrir el pasaje bíblico. Si tienes tu Biblia en ese momento, le ibas a Apocalipsis, y le ibas a 2 de Pedro, le ibas a pasajes bíblicos que hablan de escatología y la persona se va a quedar con la boca abierta. Y si no se queda con la boca abierta, pues bueno, ya está entrando la palabra de Dios a su vida. La escatología general, ahora veamos el futuro de la iglesia del Señor. Tú puedes decirle a la persona, ¿tú sabes cuál es el futuro de la iglesia? Todas las personas, la mayor parte, acá en Bolivia, por ejemplo, saben lo que es la iglesia, aunque no todos, evidentemente, porque muchos piensan que es la infraestructura, la iglesia. No, la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo. Todos los que conformamos el cuerpo de Cristo somos la iglesia. ¿Cuál va a ser el futuro de la iglesia? Te preguntarás tú. Seguramente dirás que va a venir Cristo y posteriormente se va a instalar el juicio ante el gran trono blanco. ¿O cómo va a ser? Porque aquí existen ciertas cosas que vamos a ir tratando sobre el futuro de la iglesia que no lo ven las personas que pertenecen a la corriente amilenarista, tampoco el postmilenarismo y el premilenarismo. Pero una de estas tres tiene que tener la verdad. Eso vamos a ir viendo en futuras lecciones. Por esa parte, tú puedes decirle, ¿sabes cuál es el futuro de Israel? Y sabes que estaba profetizado que una nación tendría que volver a nacer y en el 1948, con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, Israel llegó a volver a ser un estado. Se refundó el estado de Israel a partir del 15 de mayo
de 1948. Y eso eran profecías anteriormente y ahora es una profecía cumplida. Y tú le puedes decir, los judíos estaban dispersos, todavía siguen dispersos, pero muchos judíos están volviendo a Israel. ¿Y para qué crees que están volviendo a Israel? Le puedes decir, para Dios le está haciendo volver a Israel poco a poco y lo va a hacer retornar mucho más adelante para probarles y meterles en el horno de fuego de la prueba a la nación de Israel. Y la otra persona que te dirá, ¿no? Tú le tienes que explicar escatología concerniente al futuro de Israel. Y existe un nuevo pacto que se va a cumplir con Israel. Y Dios dice que va a colocar en su corazón sus palabras, sus leyes, sus mandamientos en el corazón de la nación de Israel. El futuro del mundo, ya hemos visto, de este planeta, cómo va a terminar el futuro del planeta Tierra y el futuro del mundo, cuando estamos hablando del mundo, del cosmos, del universo, nos explica la Biblia. Esto vamos a llevar en escatología y esto es la escatología general. Capítulo número 1 o lección número 1 que estamos viendo, métodos de lectura para comprender la escritura, para comprender la Biblia. En los aspectos introductores vemos métodos de investigación. Acá tenemos métodos de lectura para investigar. La adopción de diferentes métodos de lectura ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas. Y esto vamos a ir viendo nosotros un poco con más detenimiento en próximas clases. Tenemos a continuación, en la siguiente diapositiva, las corrientes escatológicas en cuanto al milenio. Hay el amilenialismo o el amilenarismo, el postmilenarismo o y el premilenarismo. Estas corrientes escatológicas se preguntarán ustedes por qué llegan a diferentes conclusiones. Esto es por el método de lectura que utilizan para estudiar la Biblia. Ahora, de estos tres, uno tiene que ser el verdadero y los demás tienen que ser falso. El amilenarismo nos dice que no existe milenio literal, sino que tu milenio comienza cuando Cristo viene a tu corazón y a partir de ahí comienza a reinar Cristo. Y suena bonito y piadoso, pero no porque suene bonito y piadoso quiere decir que esto sea cierto, porque Apocalipsis capítulo 20, ellos están alegorizando la palabra de Dios en ese respecto. Por otra parte, hay otra clase de amilenaristas que dicen que cuando tú mueras vas a ir al cielo y ahí comienza tu milenio. Y el milenio no es literalmente entendido de esa manera, sino que es un tiempo indefinido y eterno. Eso dice el amilenarismo y así se dividen el amilenarismo entre lo que vimos del amilenarismo. Pasemos al postmilenarismo o postmilenialismo. El postmilenarismo dice que con la predicación del Evangelio se ganará a las naciones enteras y los países y los pueblos enteros para Cristo. Y a partir de allí va a ir comenzando el milenio con la predicación del Evangelio del reino a todo el mundo. Van a conocer a Cristo y va a comenzar el milenio. Y cuando ya esté acá todo evangelizado, todo convertido en la tierra, convertidos a Cristo, en ese milenio, Cristo viene al final del milenio. El premilenarismo nos dice que Cristo va a venir previo al milenio. Antes del milenio existen acontecimientos como ser la batalla del Armagedón, en el que la bestia y el falso profeta y los ejércitos de la tierra van a querer guerrear contra aquel que monta en el caballo y contra los ejércitos celestiales que le van a seguir. Y luego Cristo va a vencer en el Armagedón. Luego de unos acontecimientos más, va a instaurar el milenio aquí en la tierra.
Sobre estas posturas vamos a volver y vamos a tratar acerca de la filosofía de la historia del amilenarismo y de la filosofía de la historia del premilenarismo. Y estos son términos técnicos que estamos viendo. Sin embargo, hay de estas tres posturas una que más honra la palabra del Señor. Por ejemplo, el amilenarismo utiliza el método de lectura para estudiar la Biblia, el método alegórico. Ellos crean una ficción piadosa de ciertos pasajes bíblicos que lo hacen coherente, lo cual le da cierta credibilidad, pero utilizan método de lectura alegórico. Como también los postmilenaristas, pero los postmilenaristas, si existen muy pocos, utilizan el método alegórico igualmente. Sin embargo, el premilenarismo utiliza el método literal gramatical histórico. Es el método de lectura para estudiar cualquier carrera sin necesidad de estar viendo otras cosas más allá de la escritura. Vamos a volver sobre esta parte más adelante, pero vamos a la importancia de estudiar los métodos de lectura, o vamos a utilizar un método de lectura literal para estudiar la palabra de Dios, o vamos a utilizar un método alegórico para hacer decir lo que no dice la escritura, sino para que entre dentro de unos moldes a milenaristas como lo fueron Martín Lutero y Juan Calvino para aquel entonces. Y también vamos a responder del por qué ellos creían de esa manera los reformadores en escatología. Por esa razón, cuando ustedes escuchen la iglesia reformada o iglesias reformadas o de la tradición reformada, ellos, la mayoría son amilenaristas. Y ellos dicen por qué los reformadores eran así. Los reformadores creían de esa manera, como si los reformadores hubieran sido perfectos. Aparte, esto lo vamos a llevar más adelante, vamos a llevar a Agustín de Hipona. ¿Qué tiene que ver con esto? En la siguiente lección. El método alegórico de lectura, el método alegórico de lectura en definición, es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras. En otras palabras, estamos hablando de una creación ficticia que hacen los amilenaristas, por ejemplo, concerniente al milenio. Y lo que les había dicho, que ellos dicen que tu milenio viene cuando Cristo viene a tu corazón. A partir de ahí, Él comienza a reinar en tu vida por un tiempo indeterminado, indefinido, o sea, por toda la eternidad. Otros amilenaristas dicen que cuando tú te mueres como cristiano, te vas al cielo y cuando estés en el cielo, a partir de ahí comienza tu milenio. Pero ¿dónde dice esas cosas en la Biblia? No lo dice, sino que está en la mente de los amilenaristas esa forma de entender. ¿Por qué? Porque utilizan el método de lectura alegórico para estudiar la Biblia. Y ese es un método incorrecto, no es el correcto. En otras esas palabras, el amilenarismo es falso. El método alegórico, parecería que el propósito del método alegórico no fuera el de interpretar la escritura, sino el de pervertir el verdadero significado de la escritura con el pretexto de buscar un significado más profundo y espiritual. Ahí les pescan pues a muchos que le muestran un aspecto espiritualizado y muchos se van con ellos porque no están comprendiendo y respetando la letra de la Biblia. El método literal de lectura, este es el método literal de lectura, el gramatical histórico. Vamos a definir lo que es el método correcto de lectura, y este es el que todos utilizan consciente o inconscientemente para estudiar una carrera, para estudiar, para dar un examen, y no así el método alegórico. El método correcto de lectura es el método literal gramatical que utiliza el premilenarismo. El método de lectura que hace justicia al texto bíblico es el gramático histórico. También se le conoce como método normal, natural, literal o llano. Es decir, que el premilenarismo es la escuela de comprensión de la palabra de Dios que utiliza el método de lectura correcta. Por eso el premilenarismo es el que más honra la palabra del Señor, es la que más le respeta
respeta a la palabra de Dios, no haciéndole decir lo que no dice la escritura, solo por utilizar el método correcto de lectura gramatical, literal, histórico. Método correcto de lectura. Este método está encaminado a descubrir el significado del texto tal como lo determinan los principios de gramática y los acontecimientos futuros. Definición del método literal. Es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Ese es el método literal que utilizamos. Por ejemplo, cuando vamos a hablar del milenio, en nuestras Biblias vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 20 que la palabra 1000 se repite 6 veces y es lo que 1000 es 1000. Dice que Satanás va a ser atado por 1000 años y lo que va a ser atado Satanás por 1000 años va a estar atado en el abismo. Sin embargo, los amilenaristas, ellos alegorizan diciendo que a partir de que Cristo venció en la cruz y a partir de que Cristo vino a tu corazón, el diablo está siendo atado. Pero en el Apocalipsis no dice que está siendo atado, sino que el diablo fue atado, dice, con una cadena por 1000 años. Y vemos que eso es lo cierto. Lo contrario es alegorizar, diciendo que el diablo está siendo atado en el presente y que ha sido atado pero con una cadena bastante larga, así a modo de broma. El amilenarismo va a distorsionar la escritura. El método literal, lenguaje, considera las figuras literarias. Muchas veces dicen, ya se ha afirmado, tergiversando, que el método literal no comprende o pasa por alto las figuras literarias. No la pasa por alto. Las figuras literarias se usan como medios para revelar verdades literales. El literalista no niega la existencia del lenguaje figurado, niega que las figuras deban interpretarse de manera que destruyan la verdad literal propuesta por el uso de figuras. Las verdades literales deben aprenderse mediante los símbolos. Muchas gracias por su atención. No se pierdan la próxima lección, la lección número 2 de escatología. En el presente hemos visto los métodos de lectura para estudiar la Biblia. Método incorrecto que utiliza el amilenarismo es el método alegórico o método espiritualizador. El método correcto de lectura para la palabra de Dios es el método literal, gramatical, histórico que lo utiliza el premilenarismo. Y este premilenarismo es la corriente que honra la palabra del Señor, a diferencia de la corriente amilenarista que lo hace una ficción piadosa de la escritura. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima lección, en la lección número 2 de este módulo, casi digo Apocalipsis, de este módulo escatología. Que el Señor les bendiga.